Muy bien. Entonces confirman, sí pueden. Sí, Esther, sí se ve. Muy bien, excelente. Entonces, hablamos por el día de ayer lo que es la fecundación, vale decir el inicio de la vida, la unión de dos gametos que dan como resultado la formación de un nuevo ser. Por historia sabemos de que Aristóteles, en este caso, ya hablaba del óvulo, aparentemente, como una masa uniforme que surgía de la sangre menstrual. Esa era una teoría por parte de Aristóteles donde decía que de ahí derivaba la vida. En la Edad Media Corán, en el siglo, en este caso, en el siglo VII, se decía, obvia la idea que un hombre se produce a partir de relaciones de varón y una mujer. En el Renacimiento, pues William Harvey, en 1578 y 1657, decía que los embriones se secretan por el útero. Cada vez nos íbamos acercando a lo más cierto con el tiempo. Y hoy, con la ayuda de la tecnología, pues sabemos realmente cómo pasan las cosas. No solamente ellos, no. Ya hablamos de modo molecular. Ham, y en este caso, Ham y Leeuwenhoek, en 1677 observaron por primera vez a los espermatozoides. Miren de qué año hablamos, desde 1677. Para nosotros hablar de la formación de este nuevo ser, con nuestros métodos llama fecundación, es el momento en que el espermatozoide penetra hacia esta célula femenina que es el óvulo, este gameto. Sí, que ambos tienen estructuras propias, vale decir, y contenido genético, que con la unión de estos dos se forma un nuevo ser. Están corriendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, Esther, sí está corriendo. Sí, pueden ver. Muy bien. Este fenómeno biológico mediante el cual se une el espermatozoide y el óvulo para formar una nueva célula, huevo cigoto, o el que se inicia el desarrollo de un embrión. Esa es la fecundación. Para que ocurra la fecundación, ocurre el proceso de fertilización, que es el proceso de fusión de dos gametos, ¿no es cierto?, femenino y masculino, para formar un huevo cigoto. Se lleva 24 horas desde la ovulación en la ámpula de la trompa de falopio. O sea, una vez que se ovulan, ¿no es cierto?, a nivel ampular, ¿sí?, dentro de las 24 horas, ocurre este tiempo para que el huevo cigoto, el óvulo, esté expuesto para ser fecundado. ¿Y dónde es la fecundación? Bien claro, hablamos que se lleva en la región ampular, en el tercio externo. Eso lo repetimos hasta cansarnos. ¿Sí? Muy bien. Los resultados de la fecundación, en este caso, nos ha ayudado determinar el sexo genético del embrión. Como el día de ayer había comentado, y lo saben, es que los gametos masculino y femenino tienen en cada uno de ellos un código genético sexual, aparte del resto de 22. O sea, un espermatozoide tiene 23 cromosomas, de los cuales 22 son somáticos y uno es sexual. Y en el igualmente 22 son somáticos y uno es sexual. Son estas células haploides que tienen 23 cromosomas, al fusionarse forman células diploides, que son células, en este caso, de 46 cromosomas. Si una célula de cada uno de ustedes, o cualquiera, vale decir que encuentra un código genético con 46 cromosomas, porque estos tienen el código genético de vuestro padre, en el cual se descifra, o es decir, se puede visualizar el código genético sexual, que en este caso el código genético femenino corresponde a un XX y un código genético masculino a un Y. Eso lo aclaré el día de ayer, y si hay alguna duda, con todo gusto lo repetimos. La restauración del número diploide de cromosomas se da en el momento
en el momento de la fecundación. Recordemos que todas nuestras células del organismo son diploides, a excepción de nuestras células sexuales, nuestros gametos, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso hay una iniciación del clivaje. La iniciación del clivaje se refiere a la iniciación de la duplicación de todo este material genético para la formación de para la fecundación, al lanzar los testículos, en el caso, al abandonar Doctor, los testículos, doctor, disculpe, se le escucha muy entrecortado. a ver, ahora, ahora, Creo que sí, doctor, que por rato se le escucha bien y por rato se entrecorta. no se preocupen, si hay algún problema con ello, me avisan y corregimos. Gracias, doctor. Ahora, mejor, Sí, creo que sí, doctor. ahora escucha mejor. No, Muy otra bien, vez, otra vez. entonces, ya, ahora, decía que que el resultado de la fecundación nos da la determinación del sexo genético, la restauración del número diploide de los cromosomas y la iniciación del clivaje. Cuando normalmente los espermatozoides abandonan el testículo, no es preparado para, en este caso, fertilizar el ovocito tipo 2, ¿sí? Y debe experimentar dos procesos. Doctor, ¿esta parte a qué se refiere? Normalmente cuando una mujer nace con, con sus óvulos, o perdón, con sus ovarios formados, vale decir, pero con el contenido folicular no maduro, porque recordemos que los folículos, los futuros óvulos de la mujer no están maduros, quedan como folículos tipo 2 en fase de diploteno, que significa que estas están en una meiosis 2, que no terminan de ordenar en pocas palabras su código genético. Pero una vez que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, esta fase se reactiva, donde se mezcla el código genético materno y paterno y se forma una célula diploide. Ahora, cuando el espermatozoide abandona el testículo y tiene que ir hacia el epilídimo, hacia el conducto deferente y así es terminar de madurar al momento de eyacular el varón, recuerda que el espermatozoide sufre una adaptación de maduración forzada. Ese proceso de adaptación forzada se llama excitación, ¿sí? Entonces, y empiezan a madurar como quien dice la familia, es donde capacita. Capacitación van a encontrar en la literatura como el proceso químico donde hay liberación de coproteínas, de enzimas, enzimas acrosomales y demás. Pero en pocas palabras, la capacitación espermática no es más que el término de la maduración del espermatozoide, que está forzado a hacerlo al estar en contacto con los fluidos de la mujer, o sea, en el canal vaginal. Y esto va a dar como resultado una reacción acrosómica. Recordemos que el espermatozoide tiene una cabeza, que es el acrosoma, y un flagelo. ¿Sí? Al acrosoma, vale decir, es donde está en mayor cuantía, donde mantiene el código genético, y el flagelo da movilidad, da motilidad, movilidad del espermatozoide. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es capacitación. Capacitación espermática es la maduración del espermatozoide forza a estar en contacto con los fluidos de la mujer. A su vez, cuando la mujer está ovulando normalmente, pasa de que el muco cervical se torna más hialino, menos denso, y eso permite que el espermatozoide se mueva con mayor avidez o, por decirlo así, con más facilidad
para poder llegar hacia las trompas de falopio. Más cuando este moco cervical está más denso, el espermatozoide termina de usar su ATP precozmente o su energía y muere en el camino. Y el hecho de espesar el moco cervical es un principio también de la anticoncepción, ¿no? Como había mencionado, como un tipo de reacción que produce. La aproximación de dos gametos o de los gametos durante el coito, un hombre eyacula promedio 200 millones de espermatozoides en la vagina. De estos 200 millones de espermatozoides en canal vaginal van saliendo, van nadando, en este caso un grupo hacia la tuba o trompa donde se llegó a ovular. Sí, tenemos un ejemplo de una tuba del lado derecho, donde el ovario derecho llegó a ovular, eclosionó el folículo y liberó un óvulo. Y este óvulo espera que los espermatozoides lleguen y sea fecundado. Pero más hay otro grupo que se va hacia la tuba izquierda, ¿sí? Hacia la tuba izquierda, y estos pues mueren en el camino porque a las finales llegan a un área donde no hay un folículo. Este proceso normalmente se llama, hay un proceso de señalización o una reacción química donde pues los espermatozoides vienen siendo traídos hacia el folículo, que se llama opsonización. La opsonización también existe en los procesos inflamatorios, es cuando hay una en este caso, el sistema inmunológico actuar, pero se dice que este sistema es poco desarrollado, o vale decir, es un sistema no claro. Por esa misma razón es que a la vez indican de que hay teoría que indican que pues este proceso no está del todo definido, ¿no? Por eso los que mueren hacia el lado de la trompa izquierda y otros que sí llegan hacia el lado de la trompa derecha. Así es que si de estos 200 millones llegan solo unos cuantos en promedio, llegan de 200 a 300 a entrar en contacto con el gameto femenino. El viaje de estos espermatozoides desde la vagina hasta la ampolla tubárica es promovido por prostaglandinas, en este caso presentes en el semen. Doctor, ¿esto es importante recordar? Pues sí. Recuerden que las prostaglandinas, en este caso, son mediadoras para dolor y a la vez para contractilidad uterina. Cuando hablemos más adelante se van a acordar de estas famosas prostaglandinas que son muy, muy, muy necesarias para el inicio del trabajo de parto, para las contracciones uterinas, para el trabajo de parto, valga la redundancia, y pues mejore las contracciones uterinas para obtener acortar el trabajo de parto para el expulsivo. Si nuestras prostaglandinas presentes en el semen durante la eyaculación producen igualmente reacción muscular vaginal para que haya contracción, y al tener contracción pues también genera movimientos de onda para atraer a los espermatozoides hacia la cavidad tubárica. ¿Sí? Muy bien. Por su parte, el espermatozoide depositado en la vagina avanza en sentido contrario, atravesando el cuello uterino, ascendiendo hacia el útero y arribando hacia las trompas, donde ambos se encuentran a la altura del tercio distal de la misma, ¿no es cierto? Por la derecha, tu izquierda. Un grupo va a la derecha buscando el óvulo y el otro hacia el lado izquierdo, al lado equivocado. Muy bien. Las prostaglandinas, como bien había mencionado hace un rato, estimulan la contracción del músculo uterino y es potenciado por la oxitocina. La oxitocina es otra hormona importante que encargada de la contracción uterina. Y sí, la contracción uterina crea presión negativa hacia la cavidad uterina. La presión negativa no es más que la succión. Una presión positiva es soplar. Si ustedes agarran una botella y soplan, esa es una presión positiva. Y si ustedes agarran una botella y la empiezan a succionar, esa es presión negativa. Pues esto pasa al haber las contracciones uterinas, sí, mediadas por las prostaglandinas y la oxitocina, generan ese efecto chupón, por decirlo así, ¿no? Claro, no es a tal punto de que tiene
esa fuerza, ¿no? Sino genera esa presión para facilitar la migración de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. ¿Sí? Muy bien. Los espermatozoides son aspirados hacia la cavidad uterina, y ¿no es cierto? Y donde el movimiento del espermatozoide desde el cuello del útero, desde el cervix, hasta la ámpula tubaria es debido a propia, en este caso, propulsión del espermatozoide y también al movimiento ciliar uterino, creando corrientes de fluido. ¿Cómo es esto, doctor? La tuba por dentro, este es el útero, sí, esta es la tuba o la trompa, en este caso del lado derecho. La tuba o trompa, por parte interna, este tubo o tuba, tiene cilios como pelos. Y estos cilios o pilis tienen un movimiento rítmico que pueden ir hacia distal o hacia proximal. Entonces, en este caso hacia distal también ayudando a que los espermatozoides puedan llegar hasta el óvulo a fecundar. Y también pueden llevar este cuerpo hacia distal, hacia proximal en el momento de la implantación, porque recuerden que una vez fecundado el óvulo, ¿sí? El huevo cigoto, que se llama en este caso ya fecundado huevo cigoto, es trasladado hacia la cavidad uterina a través de esos mismos pilis, o esos pelos, por decirlo así, que se mueven rítmicamente y llevan el contenido hacia el útero. Esta es una de las causas o parte de la fisiopatología del por qué ocurren los embarazos ectópicos. Pues cuando estos pilis no se mueven rítmicamente, sea por procesos inflamatorios tubáricos, infecciones, salpingitis, que son cuadros que afectan a las tubas, hacen que estos pilis no funcionen adecuadamente, se atrofian o se inflamen, llegan de que y pasa de que no hay un movimiento rítmico y no llegan a trasladar el óvulo hacia la cavidad uterina y termina implantándose en la trompa de falopio, en uno de estos tramos, el óvulo. Y ustedes saben que este óvulo va a empezar a multiplicar en número, me refiero a las células, porque acá es una sola célula. Al unirse espermatozoide con el óvulo para formar un huevo cigoto. Y al aumentar en número, en masa, pues básicamente el espacio es menor y termina estallando y complicando lo que llamamos embarazo ectópico. Muy bien. ¿Se escucha hasta el momento? ¿Todo claro? Por ratos entrecortador, pero creo que ya está mejor el audio. Un minuto. Deme un minutito. Está bien, doctor. Sí. Sí, estoy en clase. ¿Qué pasó, hija? Ya, te llamo. Beso. Muy bien. Entonces, sigamos. Los espermatozoides viajan, como mencionamos, hacia la cavidad uterina y el movimiento de los espermatozoides desde el cervix hasta la ámpula lo hacen por movilidad propia de la propulsión. O sea, el espermatozoide tiene movilidad propia, sí. Gracias a quién, a sus flagelos. ¿Pero es suficiente? No, no es suficiente. Porque esos 200 millones llegan solo 200 a 300 ahí arriba. Y de esos 200 o 300 que llegaron ahí arriba, la lucha continúa para que solo uno fecunde o logre ingresar al óvulo. Y ese único que logró entrar a ese óvulo es cada uno de ustedes que está presente en línea. O sea, ya son unos campeones que pelearon desde un inicio con 200 a 300 millones de espermatozoides, como quien habla. Entonces, pero estos movimientos del espermatozoide no es suficiente, vuelvo a indicar, porque se necesita una ayuda, y esa ayuda es que el moco cervical deje de ser denso para que pueda dar y los movimientos contráctiles del útero, gracias en este caso a las prostaglandinas y a la oxitocina, que estos dos últimos mencionados que producen a nivel uterino contracción, movimientos de onda para atraer a los espermatozoides, en este caso, mecanismo de presión negativa, ¿no? Se toman 2 a 7 horas para viajar desde el istmo hasta la trompa. Y en la trompa disminuye su movilidad
y detienen su migración. Doctor, 2 a 7 horas desde el istmo hasta la trompa. ¿A qué se refiere? Desde acá, este es el istmo, que para que se ubiquen, todo esto debería ser el útero, este es solamente una de las trompas, pero el ingreso a la tuba es el istmo tubárico, hasta el óvulo pueden hacerlo en 2 horas o hasta en 7 horas. O sea, imagínense, si nosotros al microscopio vemos los espermatozoides que parecen unos cocoditos, ¿sí? Ustedes saben que el sapo, ¿sí? Para poder desarrollar y convertirse a la estructura fin madura, pues es una estructura muy similar a un espermatozoide, es un flagelado, ¿no es cierto? Eh, Pese a que se mueve rapidísimo, como han visto, pues demora, porque la lucha no es fácil. Y esto es necesario porque si no tendríamos polispermia y sería desgracia para nuestra especie, ¿no es cierto? Bien, bien. Y cuando llegan a la tuba o la trompa, disminuye la movilidad y detienen su migración. ¿Sí? O sea, una vez que llegan desde a nivel de este istmo hasta la trompa, o sea, desde esta zona hasta la trompa, 2 a 7 horas. ¿Ya? Después de la ovulación, el ovocito alcanza la porción ampular de la trompa debido al movimiento ciliar, contracciones del músculo liso de la trompa. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes recuerdan en el ciclo ovárico, cuando hicieron el curso de embriología incluso al inicio, recuerden de que el ovario cuenta con folículos, unas bolitas tan pequeñitas que son futuros óvulos, que en promedio cada mujer tiene 400.000 en cada ovario. Y estos maduran de 8 a 15 folículos en cada ciclo, ¿no es cierto? En cada ciclo ovárico. De estos, solo uno madura y este llega en promedio a crecer hasta los 3 centímetros, y donde está lleno de hormonas, en este caso la folículo estimulante y la luteinizante, y que hacen que este folículo reviente, eclosione en el día 14 promedio, gracias a la hormona luteinizante, donde se libera un óvulo hacia esta zona. Y si ustedes recuerdan, la trompa de falopio hacia el final tiene una estructura que se llama fimbrias. Y estas fimbrias parecen, o sea, tienen una estructura superficial, como si fueran unos pseudópodos, ¿no? Parecieran. Pues estas estructuras realmente tienen función, no son unos pseudópodos en realidad. Esta estructura tiene la función de atrapar al óvulo, lo captan al óvulo y lo trasladan hacia la región distal de la trompa, hacia la región tubaria, a la región ampular del tubo, de la tuba. Eso es lo que dice. Entonces, una vez que el ovocito o el óvulo alcance esa porción, lo hace gracias al movimiento ciliar y contracción, hay contracción del músculo liso de la trompa. Los espermatozoides adquieren nuevamente movilidad debido a la quimioatracción o lo que les llamaba un rato la ozonización o quimioatracción producida por las células, por los cúmulos de las células alrededor del ovocito, el cúmulo ofrus. Lo que decía la quimioatracción o ozonización es una marcación celular. Les explico, cuando existe un daño celular, hay una quimioatracción, se liberan interleuquinas, se liberan citoquinas, y estas son marcadores químicos que llaman a las células, en este caso dependiendo del caso. Si es un proceso inflamatorio, llama a la linfocitos, macrófagos, demás. Pero en este caso estamos hablando de reproducción. Esta quimioatracción, que también se llama así, es producida por las células que están alrededor del ovocito. Ahorita vamos a hablar de esas células. Alrededor del óvulo, ¿no es cierto? O ovocito. El espermatozoide debe adquirir antes de la fertilización, o sea, ya llegando acá, tiene que adquirir capacidades. No es que va a llegar y ya, y se presenta y dice, ¿sabes qué? Ya llegué y ya pues voy a entrar a la estructura del ovocito y ya, empecemos la historia. No, el ovocito le dice, aguanta, llegaste hasta acá, ahora muéstrame tu capacidad para poder entrar. Vence la barrera externa. Y es donde el espermatozoide
pues tiene que adquirir, en este caso, la habilidad para desintegrar varias barreras del óvulo o del ovocito. La primera barrera es las células de la corona radiada. Esta parte estudienla bien, porque no solamente les va a servir para hoy, les va a servir para exámenes, les va a servir para muchas cosas cuando ustedes empiecen a hablar de todo este tema. La primera barrera es la célula de la corona radiada. Células de la corona radiada. La segunda barrera está formada por la zona pelúcida, hecha de glicoproteínas, la ZP1, 2 y 3. Sí, las ZPs. Y la tercera barrera está formada por la membrana vitelina del propio ovocito o del propio óvulo. ¿Sí? La maduración supone cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos debido a la influencia de algunos productos segregados por el epitelio epidimario, ¿no es cierto? O sea, esto se habla de las glicoproteínas, ¿sí? De las glicoproteínas propias del espermatozoide o incluso de una proteína propia del espermatozoide que son la crosina, ya donde habla que se desarrollan microvesículas y microtúbulos entre la membrana plasmática y el acrosoma, o sea, la base del espermatozoide, y adquiere una motilidad característica. Además, glucoproteínas de origen epididimario se integran a la membrana plasmática del espermatozoide para formar una cubierta superficial, un capuchón. Cuando el espermatozoide está abandonando el testículo a nivel epididimario, es como que un soldado está saliendo a la guerra antes de salir del cuartel, su propio personal le da su uniforme y sus armas, ¿no? Lo preparan para salir a la guerra, ¿sí? Eso es lo que pasa a nivel epididimario, eso es una maravilla, ¿no? Que ustedes están viendo, ustedes están estudiando, o sea, que realmente no es que ya un espermatozoide va a unirse con un óvulo y nada más, ¿no? O sea, vean lo importante o todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa realmente. La maduración supone cambios morfológicos, ¿sí? ¿Sí? La habilidad es adquirida mediante dos procesos, la capacitación y la reacción acrosómica. Ya, eso vamos a dejar claro para no complicarlos. La capacitación es la octava vez que hablo de esto en mi exposición y es importante. Es el proceso de condicionamiento del espermatozoide en el tracto genital femenino. La maduración forzada que sufre el espermatozoide al estar en contacto con los flujos, los flujos maternos, voy a decir a nivel vaginal. Durante este proceso, la cubierta de glicoproteínas y las proteínas seminales que cubren a la membrana plasmática del acrosoma son removidas. Esto pasa cuando el espermatozoide está cerca a la, cerca a donde el espermatozoide tiene que vencer tres barreras, ¿se acuerda? La primera, ¿cuál era? La corona radiada. Listo. La segunda, ¿cuál era? La zona pelúcida. Entonces, para que nunca se olvide, me voy a imaginar un rey. Miro al rey, ¿qué tiene en la cabeza? Primero corona, bacán. Debajo de la corona, ¿quién está? Su pelo. Ah, ya, entonces primero, en el rey, ¿qué tengo que ver? La corona. Entonces quiere decir que el espermatozoide va a vencer primero la corona radial. Debajo de la corona del rey, que hay pelo, la zona pelúcida, donde sé que hay glicoproteínas, la ZP1, 2 y 3, y la tercera barrera formada por la membrana vitelina del propio ovocito, o sea, ya lo último. Eso es lo que pasa. En este proceso se produce la eliminación o la remoción de las glicoproteínas que integran las membranas plasmáticas del espermatozoide. El espermatozoide, al inicio, tiene glicoproteínas, que son estos fantasmitas que parecen, ¿sí? Que son liberados para que hagan o produzcan reacción a nivel de la corona radiada. Y las trompas de Falopio secretan las betamilasas, que actúan en la membrana plasmática del espermatozoide y lo capacitan más todavía. O sea, una vez que entra al canal vaginal o sube al canal cervical, la betamilasa, o las glicoproteínas que contienen la betamilasa en la trompa de Falopio, sigue estimulando o madurando al espermatozoide. Si es una pregunta que dicen, la betamilasa es una proteína que se libera ¿dónde? En la trompa de Falopio, que estimula capacitación espermática. ¿Sí? Muy bien. Y eso es lo que pasa acá, ¿no?
que el espermatozoide, estándose el acrosoma, y tenemos las dos estructuras, se va aproximando cada vez al óvulo. La reacción acrosómica. Esto ocurre cuando los espermatozoides entran en contacto con la zona pelúcida. O sea, ya entraron en contacto con la corona radiada, ¿sí? Recibieron la betaminasa, estimulando al espermatozoide, ya están en la zona pelúcida y empieza la reacción acrosómica, la reacción de la cabeza del espermatozoide. Este proceso conduce a la liberación de una enzima que es, en este caso, las más importantes, la hialuronidasa y la acrosina. No se olviden. Pregunta de examen típica. Este proceso conduce a la liberación de enzimas, o sea, cuando hay contacto de la cabeza o el cromosoma espermático con el óvulo, se libera hialuronidasa y acrosina. Una vez que se inicia con la fecundación, se inicia con múltiples uniones entre la membrana externa del acrosoma con la membrana plasmática, formándose poros, y luego la desaparición de ambas membranas. Esta reacción entre la acrosina y la hialuronidasa producen poros o van dañando la membrana en la zona pelúcida, ¿no es cierto? ¿Sí? Va dañando, para que en este caso la estructura del espermatozoide con la estructura superficial del óvulo ya empiecen a fusionarse. Y acá vemos que está en contacto la superficie de la cabeza del espermatozoide o el acrosoma, libera hialuronidasa o acrosina y empieza a generar alteración en la membrana pelúcida, ¿sí? Se produce después de la unión en la zona pelúcida inducida por proteínas de la zona, culminando con la liberación de enzimas necesarias para penetrar esta, que incluyen a la hialuronidasa y la acrosina almacenadas en el interior del acrosoma. Esas están aquí dentro y salen para empezar a, entre comillas, destruir esta membrana y poder entrar hacia la capa vitelina del óvulo. Fases para la fecundación. Las fases para la fecundación son las siguientes. La fase 1 era, primero, ¿dónde teníamos que entrar? Me imagino un rey. ¿Qué tiene el rey en su cabeza? Una corona. Ah, la corona radiada. 2, debajo de la corona, ¿quién está? Está el cabello del rey. Entonces, la zona pelúcida. Esto es para que nunca se olviden, porque muchas veces te dicen, los pasos para la fecundación hacen al revés. Zona pelúcida, corona radiada. No, entonces te imaginas un rey, eso es el orden. Corona, zona pelúcida y después la fusión de las membranas celulares. La fase 1 es la penetración de la corona radiada, donde se produce por reacción de la enzima hialuronidasa y acrosina, que depende de las células de la corona radiada, produciendo, ¿no es cierto?, produciendo la lisis de la matriz que las mantiene unidas, de manera que los espermatozoides alcanzan la superficie externa de la zona pelúcida, ¿sí? Sí, para empezar a destruirlas. Porque ustedes saben que de inicio ya el espermatozoide empieza a penetrar la corona radiada para entrar a la zona pelúcida, y en la zona pelúcida hay acción gracias a estas dos enzimas. La penetración en la zona pelúcida es la fase 2. La capa glicoproteica facilita y mantiene la unión con el espermatozoide. La unión es mediada por los ligandos. ¿Qué proteínas? Los ZPs, 1, 2 y 3. Pero esta unión está mediada por una de ellas, que es la ZP3, ¿sí? De la zona pelúcida de los receptores ubicados en la membrana plasmática del espermatozoide. Y con la liberación de la acrosina, penetra la zona pelúcida y entra en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Ya, entonces, una vez que el espermatozoide llega a pasar las células de la corona radiada, está en contacto con la zona pelúcida para aplicar la acrosina y hialuronidasa, seguir destruyéndola y poder pasar, en este caso, hacia la membrana del ovocito. Porque recuerden que el espermatozoide todavía tiene un capuchón, tiene un uniforme. Y el cual es que se quite la ropa o el capuchón y entre, ¿no? Entre hacia el óvulo. La reacción cortical. La permeabilidad se modifica y se liberan las enzimas de los gránulos corticales.
ubicados debajo de la membrana plasmática del ovocito. Estas enzimas modifican las propiedades de la zona pelúcida, dan una reacción de zona que impide la penetración de más espermatozoides e inactiva el sitio de los receptores específicos para los receptores sobre la superficie. ¿Qué dice? Que una vez que el espermatozoide llega a entrar, ¿no es cierto? Se produce una reacción cortical, donde esta reacción cortical, ¿no es cierto?, impide la penetración de más espermatozoides, o vale decir, impide la poliespermia. Una vez que el espermatozoide entró al óvulo, como vuelvo a mencionar, la reacción cortical de zona por efecto de la acción de los gránulos corticales, que son estos corticales, cuando ya se va viendo de que el espermatozoide está entrando y llega a entrar los glánulos corticales, se activan y se localizan hacia la zona superficial de la membrana ovular para sellarla, o sea, por decir, para producir una reacción que la haga impermeable. ¿Sí? ¿Sí? Impermeable para otros espermatozoides y la zona pelúcida. Modifica su estructura y composición impidiendo la unión y penetración de otros espermatozoides de tal manera que se impide la poliespermia. En la fase 3, ya en la última fase, ¿qué pasa? Cuando ya el espermatozoide ya está llegando a entrar, ¿sí?, y esta membrana hizo su reacción cortical, miren lo que pasa, el espermatozoide se empieza a quitar la ropa. ¿A qué me refiero? Esa membrana, la cual fue dotada de proteger, se está quedando la membrana para que pueda entrar el espermatozoide en sí. La adhesión inicial del espermatozoide al ovocito es mediada por interacción de integrinas sobre el ovocito y sus ligandos. Sobre el espermatozoide se fusionan las membranas plasmáticas y la membrana que cubre el capuchón. En este caso, la membrana que cubre el capuchón desaparece. La fusión se produce entre la membrana del ovocito y la membrana de la región que cubre, en este caso, el espermatozoide. Esa es la fase 3. Entonces, recordemos, tenemos tres fases. La fase de penetración a la corona radiada, la fase de penetración a la zona pelúcida y la fusión de membranas. Fase 1, corona radiada del espermatozoide. Empieza a entrar, a hacer reacciones de sus enzimas, que son ¿cuáles? La hialuronidasa y la crosina, que en sí tienen mayor reacción a nivel de la zona pelúcida, porque en corona radiada disipan a las células, disipan o permiten el ingreso, pero en corona radiada es donde empiezan a debilitar la membrana en sí para poder penetrar al óvulo. Una vez que hay esta lesión o esta debilitación de la membrana, existen dos reacciones antes de la fase 3, que es la reacción cortical. Es decir, esta reacción cortical lo que produce son dos cosas: que los gránulos corticales se dirijan y empiecen a hacer impermeable la membrana del óvulo, y la segunda reacción es la fusión de la membrana o el capuchón, en este caso del espermatozoide. Ya existe la fusión de gametos, ¿no? Ya están entrando. ¿Sí? Aquí están, pueden ver los gráficos. La fase 1, donde se ingresa la corona radiada. La fase 2, cuando estamos ingresando hacia... Perdón, un segundo. De emergencia creo vinieron. Sí. Unos minutos, por favor. La fase 2, donde hay fase 2 en la fase 2 donde hay penetración en la corona radiada, y una vez que hay ingreso hacia la corona radiada, pues la fusión de la membrana del espermatozoide, el capuchón del espermatozoide, sabemos que hay una reacción cromosómica, y en la fase 3 la difusión de membranas, ¿no? Pero la reacción cortical precede a la fase 3, eso es lo que quiero que tengan claro, porque una vez que está entrando el espermatozoide, ya hay una reacción cortical que hace de que la membrana se haga impermeable, ¿sí?
Muy bien. Esta es una microfotografía electrónica donde podemos ver un espermatozoide penetrando en la corona radiada, se ve claramente, donde ya el acrosoma produce reacción química, donde están liberándose, en este caso, la hialuronidasa, la acrosina. Y en esta fotografía podemos ver cómo está ingresando el acrosoma y donde el capuchón o la membrana se está adhiriendo a la capa vitelina del óvulo, o sea, ya ingresando la fase de fusión de membranas. ¿Sí? Muy bien. Y la fecundación en sí. Bien, por favor, doctores, dos. Si hay preguntas, alístenlas. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Preguntas? Sí. Disculpe, doctor, yo tengo una. Eh, eh, no le entendí bien esa parte de la reacción cortical. ¿La reacción cortical se produce en la zona pelúcida o en la membrana del En la ovocito? membrana del ovocito, en la membrana vitelina del ovocito, así se llama. O sea, si Ah, tú ok. desarrollas esta estructura en esta foto, ves la corona radiada, ¿no es cierto? La corona radiada, listo. Más adentro está la zona pelúcida. Y acá ves que le dibujan una línea interna, esa es la capa vitelina. Y esa capa vitelina es la que se hace impermeable, ¿no? ¿Sí? O espacio perivitelino, también le puedo decir. Membrana vitelina del ovocito. Ahí es donde existe la reacción cortical, donde hay depósito de quiénes. En este caso, estamos viendo que reacción de los cuerpos corticales, que son los responsables de dar la impermeabilidad. O vale decir, evitan la permeabilidad o la impermeable. Sí.
Gracias, doctor. Muy bien, sigamos. Entonces, en la fecundación se reanuda la segunda división meiótica, porque si les preguntan, el óvulo secundario o el óvulo tipo 2, una vez fecundado, ¿en qué fase de división se encuentra? En segunda división meiótica o en diploteeno. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Y una de las células hijas no recibe el citoplasma, porque recuerden que cuando esta dice que una de las segundas células hijas, es necesario que el óvulo quede solamente, porque es una célula con 23 cromosomas y no las otras 3, las otras 23, porque se supone que 20 cromosomas le vamos a dar a los varones, los papás. La madre va con sus 23 cromosomas y más el otro código genético o el otro cuerpo polar se pierde. En pocas palabras, es necesario que pase esto. Muy bien. Una vez que el espermatozoide penetra, ¿no es cierto? Penetra, ocurre toda la reacción genética, donde hace de que, en este caso, a ver, vamos a ver, el espermatozoide avanza hasta quedar muy cerca del pronúcleo femenino y su núcleo se hincha y forma el pronúcleo masculino. Y estos núcleos, pronúcleo masculino y femenino, se acercan, se fusionan y hacen los famosos crossovers, donde hay la mezcla del material genético, sí, sí, y pues se establecen el par doble de cromosomas. Finalmente, estos se establecen contacto y pierden sus envolturas nucleares. Se ubican en el ecuador y se inicia la división mitótica, cuya metafase recibe el nombre de anfimixis. ¿Sí? La división mitótica, que en este caso, en la fase de metafase, ¿sí? Recibe el nombre de anfimixis, por si les preguntan, ¿no? Restableciendo al número diploide de, en este caso, de la especie, que nosotros somos, ya sabemos, somos seres formados por células diploides, ¿sí? Los resultados de la fecundación quedan, primero, estimula el ovocito, estimula el... A ver, ¿dónde estamos? Muy bien, entonces, vamos. El resultado de la fecundación estimula el ovocito secundario para que termine la segunda división meiótica. Claro, porque sabemos que una vez que existe la fecundación, la segunda división meiótica se restablece para que la unión del material genético materno y paterno restablezca el número celular, el número cromosómico, o restablezca el número normal diploide en las células. A través de la combinación de los cromosomas maternos y paternos dan por resultado una variación de nuestra especie humana, ¿no? El cruzamiento de los cromosomas reubica los segmentos de los cromosomas maternos y paternos y mezcla los genes y produce así una recombinación del material genético,
donde se determina el sexo del embrión, como ya había mencionado en la anterior clase. Sí, que nosotros pues somos los que determinamos el sexo. Si somos varones, tenemos espermatozoides con código genético de tipo X y de tipo Y. La mujer siempre va a tener el código genético sexual de tipo X en sus óvulos. ¿Sí? Esa parte está clara, ¿verdad? ¿O hay alguna duda al respecto? Sí, doctor, está bien, todo claro. Y esta causa la activación metabólica del ovocito e inicia la segmentación o división celular. Cuando les hablen de la segmentación, no se angustien. La segmentación no es más que la división celular. Eso es segmentación. Muy bien, aquí ya viene la otra parte. Segmentación. La segmentación consiste en divisiones míticas, porque hablamos de mitosis, células diploides. Y estas mitosis son repetidas, en este caso del cigoto, en este caso que comportan un rápido aumento de la célula, el número de células. Estas células embrionarias o blastómeras, que también se llaman así ahora, y eso es importante saber porque a veces leen y les cambian de palabra y se pierden. Dicen, ¿qué son las blastómeras? Son las células embrionarias, o vale decir, una vez que el óvulo fecundado empieza a hacer mitosis, esas células hijas se llaman blastómeras y se hacen más pequeñas con cada división de segmentación. En primer lugar, el cigoto se divide en 2 blastómeras, ¿cierto? Y que a continuación lo hace en 4 blastómeras y así sucesivamente va duplicando su número. La segmentación suele ocurrir cuando el cigoto se desplaza a lo largo de la trompa uterina 0. ¿Sí? O sea, una vez fecundado, ocurre la división mitótica y una vez que este óvulo fecundado va migrando hacia la cavidad uterina, pues tiene que multiplicarse esas blastómeras. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, una vez que nosotros en la segmentación va yendo esas blastómeras multiplicándose hacia la cavidad uterina, la división del cigoto comienza con unas 30 horas después de la fecundación. O sea, una vez que se fecunda el huevo cigoto, en promedio 30 horas después, ya está iniciando la división del huevo cigoto. O sea, vean qué rápido es todo esto. Y cuando existen entre 12 a 32 blastómeras, estas se compactan, ¿no es cierto? Se compactan en el ser humano y se desarrolla, ¿no es cierto? Y se designa una estructura que se llama la mórula, que parece una mora, porque ya, o sea, a tal punto hay tantas células ahí adentro que tiene ese aspecto, ¿no? Cuando ya empieza a migrar este grupo de blastómeras o mórula hacia la cavidad uterina, cuando empieza ya a viajar a través del tronco. Las células internas de la mórula están rodeadas de una capa de células que constituyen la capa celular externa, esta de acá, ¿sí? ¿Sí? La capa externa, donde nosotros cuando vemos que ya van multiplicándose las blastómeras, van multiplicándose, ya van constituyendo una estructura con espacios, donde ya podemos ver que esta estructura ya cambiando de nombre y se llama blastocisto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ya tiene espacios donde va diferenciando sus estructuras celulares, donde tenemos un embrioblasto o masa celular interna, ¿sí? Tenemos la zona pelúcida en degeneración. ¿Se acuerdan de la zona pelúcida al inicio, verdad? La cavidad del blastocisto y el trofoblasto, ¿sí? Y el blastocisto tardío es donde hay mayor espacio en blastocisto, mayor espacio en blastocisto y donde hay mayor desarrollo trofoblástico. Entonces, la mórula y el blastocisto. Poco después de la entrada de la mórula en el útero, aparece un espacio lleno de líquido denominada la cavidad del blastocisto o centro de la mórula, lo que acabo de mencionar. Una capa de células externas y delgadas, que es el trofoblasto. No se olviden de este trofoblasto, los va a acompañar en el día, noche, desayuno, almuerzo y cena. Van a soñar con el trofoblasto, se van a enamorar del trofoblasto, porque esta estructura que están viendo acá de simplecita
es la más completa que pueda haber en lo que es nuestra naturaleza. Estas células del trofoblasto son las que más adelante van a ir a formar la estructura placentaria, y esta es la más importante, la estructura más importante que se va a desarrollar en cuanto se pegue a la pared uterina. Estas son las células que se van a diferenciar en vasos sanguíneos. Esta es la estructura que se va a diferenciar en islotes de intercambio de material y sustancias nutritivas madre-hijo, o en la barrera hematoplacentaria. Acá empieza la emoción, lo emocionante de todo esto. Una capa de estas células externas y delgadas forman el trofoblasto y que originan la parte embrionaria de la placenta. Muy bien. O sea, desde ya está formándose todo esto, ni siquiera el embrión, pero ya está todo esto, se está formando. El blastocisto, durante la etapa del desarrollo de la oblastogenia, el producto de la concepción se conoce como blastocisto, ¿sí? Este embrión inicial flota en el útero y obtiene nutrientes de las secreciones de las glándulas uterinas, porque no está fija. Unos 6 días después de la fecundación, día 20 de un ciclo menstrual de 28 días, el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial. Por eso se decía en promedio que la implantación se da desde la fecundación en 7 días. ¿Sí? Por lo general cerca de su polo embrionario. O sea, generalmente cuando este se va a pegar en este polo, este es el polo embrionario, el embrioblasto, ¿no es cierto? Se ve diferenciando la estructura embrionaria más adelante. Ya hablamos de los 7 días de implantación. Y el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial, por lo general se acerca a su polo embrionario, ¿sí? Y en cuanto se ha fijado dicho epitelio, el trofoblasto comienza a proliferar con rapidez y se transforma en 2 capas. Les dije que cada hora van a empezar a soñar todos los días con el famoso trofoblasto. Este se va a diferenciar en una capa interna, que es el citotrofoblasto, y una externa, que es el sincitio trofoblasto. Citotrofoblasto, cito, células, trofo, células tróficas, células que se mueven y están ahí. Y sin sitio trofoblasto, que para que nunca se olviden, el sin sitio quiere decir no. Entonces, estas son las que proliferan. El sin sitio trofoblasto en sí es que cuando el embrión, el blastocisto, que se llama ya así, se implanta en el útero, tiene que enraizarse. Es como que yo no tiro una semilla, no, eso no. Es como que yo tengo una planta, me la regalan y quiero que crezca en mi casa. Entonces agarro, preparo la tierra y pongo la plantita, empiezo a echar agua. Entonces la plantita que va a empezar a hacer, a enraizarse, a buscar nutrientes bajo la tierra. Igualito es el sitio trofoblasto. Es como las raíces, empieza a buscar de dónde nutrirse. ¿Ya? Después de alrededor 6 días del procesos filiformes del sincitio trofoblasto, se extiende a través del epitelio endometrial, como les digo, el endometrio, el sincitio, e invaden el tejido conjuntivo. O sea, este es el que se mete a la pared uterina. Y acá se ve. Muy bien, acá está todo lo que hemos hablado, más bonito. Ya han imaginado mucho, ahora lo van a ver. Una vez que la paciente llega a madurar en los folículos, el folículo mayor eclosiona, libera a su óvulo, las fimbrias cogen a este óvulo y le dicen, venga para acá. Lo trasladan hacia la región auricular, donde el espermatozoide a su vez ingresa al canal vaginal, 200 a 300 millones, se capacitan, ¿sí? Al liberar glicoproteínas, al estar en contacto con sustancias propias de la mujer, básicamente estas glicoproteínas, que hacen que el espermatozoide, gracias a la contracción uterina, mediadas por la oxitocina y las prostaglandinas, hacen que el espermatozoide nade, llegue hasta la región ampular. Recuerden que llegando al istmo uterino demora de 2 a 7 horas llegar desde acá hasta acá.
Sabes que el espermatozoide llega acá, de acá hasta acá son 2 a 7 horas. Llega al óvulo y una vez que mira el óvulo le dice, sabes que ya me capacité, terminé de madurar, voy a hacer mi reacción química liberando mis enzimas, que son la hialuronidasa y la acrosina, para poder integrar primero tu corona radiada, tu zona pelúcida, y una vez que degrado o debilito tu zona pelúcida, empiezo a penetrar hacia el óvulo, existe la fusión de las membranas, en este caso la membrana vitelina del óvulo, con el capuchón o membrana del espermatozoide, y a la vez hay una reacción que se llama la reacción cortical, que lo que hace es que los gránulos corticales impermeabilicen al óvulo y no haya poliespermia. Listo. Hay intercambio de código genético y empieza la división mitótica, donde las células ovulares se denominan como blastómeras. Y estas blastómeras van aumentando en número a medida que van bajando a nivel de la trompa. Y cuando están llegando cerca a la región ísmica ya se denomina mórula, porque tiene hasta 32 células que se van diferenciando y van generando espacios que tenemos el embrioblasto y el trofoblasto, donde inmediatamente cambia de nombre a blastocisto, porque cuando se implanta el óvulo fecundado, se implanta ya como blastocisto, porque tiene esa estructura diferenciada que se llama trofoblasto, no se olviden. Y esa célula llamada, ese grupo celular llamado trofoblasto, crecen o proliferan que da miedo. ¿Por qué? Porque son las que tienen que llegar a la cavidad uterina, enraizarse en la pared endometrial del útero. Si ustedes recuerdan, el útero tiene las capas endometrial y miometrial, ¿sí? Que es la capa interna, la media muscular, y tiene una capa superficial. La endometrial es la más rica en vasos sanguíneos, ¿sí? En nutrientes, y ahí es donde se implanta, ¿no? el blastocisto. Si les preguntan, ¿la implantación se da cuando el óvulo es fecundado? No, implantación es cuando el blastocisto desarrollado, sí, se anida en la cavidad uterina, como blastocisto en el endometrio, básicamente. Y tiene que ser en la cavidad uterina, pues porque si no sería un embarazo ectópico fuera del útero, porque el útero le va a dar todas las condiciones para que este blastocisto desarrolle. Primero, espacio; segundo, nutrientes, ¿no? Muy bien. Esto es todo lo que pasa. Implantación. La implantación. Al finalizar la primera semana, el blastocisto se ha implantado superficialmente en la capa compacta del endometrio y se alimenta de los tejidos erosionados. El sincitio trofoblasto, con una gran capacidad invasiva, crece con gran rapidez en la zona adyacente al embrioblasto, que se denomina el polo embrionario. El sincitio trofoblasto produce enzimas que erosionan los tejidos maternos, permitiendo al blastocisto introducirse en el endometrio. El lugar de implantación es en la mayor parte de los casos en el endometrio uterino, en la parte superior del cuerpo uterino y con una frecuencia ligeramente mayor en la pared anterior. ¿Sí? Puede ser al fondo, abajo, costado y demás, pero lo que dice es que generalmente puede ser al fondo o en la cara anterior del útero. ¿Sí? Muy bien. Pero no es absoluto. Ya, no es absoluto. Porque si fuera así no habría los embarazos ectópicos, ¿no? Entonces aquí vemos el blastocisto. ¿Sí? Con sus células, que está el embrioblasto, el trofoblasto. Y lo que te dice es que cuando se implanta el blastocisto, se implanta con su polo, que es el embrioblasto, o sea, este gran cúmulo de células que van a ir a formar al futuro embrión. Porque se supone que el citotrofoblasto se van a pegar al endometrio para buscar sangre, nutrientes y empezar a hacer crecer más estas células, porque necesitan sustratos, necesitan nutrientes. En este caso, el sitio trofoblasto sigue penetrando a nivel endometrial y se anida en el útero, en el endometrio, se anida, hace que lo cubran. ¿Para qué? Para seguir recibiendo nutrientes. Estos son vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos que pues permitan que se nutra el blastocisto.
Y si ustedes ven acá, ya empieza a formarse una cavidad amniótica desde el periodo embrionario. ¿Sí? Y es cuando va desarrollando así progresivamente el embarazo y se van diferenciando las estructuras donde veríamos al inicio solamente el embrioblasto, pero aquí ya vemos una cavidad vitelina, una cavidad vitelina, sí, una cavidad amniótica, perdón, donde vemos ya donde se diferencia el disco germinativo trilaminar y todo lo demás. Si nosotros hacemos un corte donde vemos la pared endometrial, donde están los vasos sanguíneos y las glándulas arteriales y los capilares, pues podemos ver que la implantación es siempre en el polo del embrioblasto, el polo embrionario. Y es lógico, porque este es el que tiene que estar en mayor contacto con sangre para que se nutre y crezca. Sí, no se olviden esa parte. Sí, en promedio, a los 7 días, en el día de la implantación, hay penetración del sincitio trofoblasto al estroma endometrial. O sea, el sincitio es el que penetra al endometrio. No se preocupen, vamos a hablar harto de sincitio y citotrofoblasto. Van a soñar todavía con ello, van a ver qué importante y van a decir miércoles, aquí empieza toda la patología. Van a ver, es bien bonito. Entonces, hay activación del blastocisto, hay en este caso reacción química, la cual hace que la blastocinina y carbohidratos hacen de que también el endometrio reaccione envolviendo al endometrio, hace que el endometrio llegue a envolver al blastocisto, ¿sí? Para que inicie el desarrollo embrionario en sí, ¿no? Ya la diferenciación celular embrionaria. Muy bien. Espero que no haya sido pesado. Es bonito. Preguntas. A ver, yo voy a preguntar. Fernando, ¿estás en línea? Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo es, Fernando? Mi pregunta es, cuando ocurre la implantación, ¿cómo se denomina la estructura celular que se anida en el útero? Ah, doctor, eh, ¿cómo me indicó la unidad? La estructura celular que se anida en el útero, en Ah, la implantación. es el tropoblasto, doctor. No, Claudia. O el blastocisto. El blastocisto. Blastocisto. Es el blastocisto. Muy bien. Claudia. Claudia, ¿estás en línea? Claudia, ¿está en línea? Va, Claudia parece que se durmió. Sí, doctor. Ah, muy bien, perdón. Discúlpenme. Entonces, Claudia. Mi pregunta es, ¿qué enzimas son importantes en la fecundación, por parte del espermatozoide? Vale decir, para poder el espermatozoide penetrar la zona pelúcida, necesita de dos enzimas importantes. ¿Cuáles son? La hialuronidasa y la crosina, doctor. Muy bien. Vamos con Alexa. Alexandra. Alexandra. Presente, doctor. Alexandra, dígame usted, ¿qué es la mórula?
Doctor, la mórula es la congregación de 32 de 12 a 32 blastómeras. Muy bien, es la estructura, ¿no es cierto? La estructura futura o la estructura embrionaria inicial. La estructura embrionaria inicial formada de 12 o 16 a 32 blastómeras. O células, este, o células, eh, germinativas iniciales, está bien, blastómeras, para no complicarlos, ¿ya? Está muy bien. Muy bien, una última pregunta para ver si están despiertos. Vamos con Carol. Carol, ¿cuáles son las fases de la fecundación? La fusión, donde hay fusión de membranas, ¿no? Y esta está precedida porque antes de la fase 3 ocurre un fenómeno, ¿no? A nivel de la membrana vitelina ovular. ¿Cómo se llama esta reacción? La reacción cortical, ¿no? Así es, o de zona. Muy bien, doctores. Sí, bueno, me alegro. Muy bien, entonces ya vimos lo que es ovulación. Ahora se vienen temas más específicos de lo que es desarrollo placentario y demás. De ella hablamos en sí, embarazo, patología de embarazo y todo el temario. ¿Sí? Está muy bien, muy bien. Lo que voy a pedir es siempre que repasen, porque eso es importante y se nota de que cuando uno repasa, pues se le hace fácil, ¿no? Ya recuerdan, y nosotros lo que hacemos es tratar de darles el tema un poco más digerido, por decirlo así, para que aprenda más rápido. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ya terminamos el tema por esta tarde. Recuerden que las clases son los días lunes y miércoles. Estamos organizando recién los grupos prácticos. La universidad aún tiene, tengo entendido, un plazo para las matrículas y para poder regularizar todo esto. Si no hay preguntas, podemos terminar la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿La reacción Sí. cortical, entonces, pertenecería a la fase 2 o es una fase Es una aparte fase, entre la fase es una fase aparte que precede a la 3. Porque si no tenemos una fase que preceda a la 3, que es importante mencionarla, porque si no hay reacción cortical, pasa de que no hay impermeabilidad a nivel ovular, entonces puede haber poliespermia, que en este caso, este óvulo puede ser fecundado dos espermatozoides. Que la literatura lo ha descrito, sí, hubo casos, pero donde a veces, pues simplemente no hubo el embarazo o tuvimos casos de embarazos múltiples o en su defecto tuvimos hasta cuadros de 100 meses y demás. Por esta razón es que esto se debe evitar, ¿no? La naturaleza misma lo evita. No es una fase, es uno de los procesos, ¿sí?, que precede a la fase 3 y es importante de mencionar, no olvidarnos. ¿Sí? Si te pregunto 3 fases, primero, la penetración de zona corona radiada, zona pelúcida, y en este caso la difusión de gametos de membrana, ¿cierto? Y en este caso, si te preguntan una reacción que vaya
a presentarse a nivel de membrana ovular, o vale decir un fenómeno que ocurre o que preceda a la tercera fase, sería la reacción cortical, ¿no? Sí. Así es. Gracias, doctor. Muy bien. Nos vemos el día lunes de 3 a 5. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor.